Otro pendejo podcast. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Otro Pinche Perro Podcast, o como quieran usar de AP a su beneficencia. Te sobra una P, güey. Me sobró una P, por eso podemos usarla como quieran. Por eso hay 3 puntitos. Bueno, estamos aquí como siempre y además tenemos un invitado especial. Paso a presentar a los que pues siempre estamos. Alfie Sánchez, Raúl Torres, Jorge Silva, un servidor Iker Sugasti y nuestra invitada super mega especial, amiga de todos, Adriana Macedo. ¡Holi! Y bueno, hoy tenemos varios temas. La verdad van a estar súper interesantes, así que si se quieren quedar con nosotros, les recordamos que vamos a tener unos temas que van a estar en YouTube, otros en Spotify y otros en Instagram, para que estén al pendiente de todo lo que se va a hablar en este programa y pues para que no sea tan largo. Esperemos ahora sí quedar en tiempo y no sobrepasarnos tanto. Pero pues empezamos con los migrantes, migración de Centroamérica a México. Y pues bueno, este tema, pues ¿alguien quiere empezar? Yo quiero empezar a Adri. justamente, gracias. Y primero que nada, les mando a todos un saludo, a todos los que nos acompañan en este foro, al igual a todas y todos los que nos escuchan, ¿no? Entonces, creo que algo que está bien interesante en la actualidad es el papel de la Guardia Nacional en la migración, ¿no? Entonces, creo que algo que me gustaría primero que nada y que quede bien establecido es qué onda con la Guardia Nacional, ¿no? Este ente que se creó en el 2019 con esta intención de darle un nuevo paradigma a cómo se va a proteger o cómo se va a garantizar la seguridad pública. Entonces, cuando hay esta transición con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, se crea esta Guardia Nacional, pero es una forma de dejar atrás el que los militares supuestamente se iban a encargar de toda esta parte de proteger a la ciudadanía. Entonces, la Guardia Nacional en sí es una institución policial de carácter civil, supuestamente, disciplinario y profesional al servicio de la federación, ¿no? Y pues como ya lo dije, se va a encargar de garantizar la seguridad pública. ¿Y esto qué tiene que ver precisamente con la migración, ¿no? Entonces, la seguridad pública tiene mucho que ver en temas de migración, más que nada por la migración irregular, que es lo que más preocupa a todos los países, en este caso Estados Unidos, México, Centroamérica, los países de Centroamérica, y pues finalmente esta migración irregular es la asociada a muchos problemas y riesgos de seguridad dentro de México y pues en consecuencia de Estados Unidos, ¿no? Puede ser, hay problemas en la frontera de pues falsificación de documentos, tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, y son amenazas claras y evidentes de la seguridad pública de todos los países que se ven involucrados, ¿no? O sea, esto es como paréntesis de por qué la Guardia Nacional está actuando en la actualidad respecto a la frontera sur, y además de que pues la ley orgánica le concede estas facultades para que con ayuda del Instituto Nacional de Migración empiecen a actuar y empiecen a ver qué onda con toda esta migración irregular. Sí, digo, creo que tocas el tema de los temas principales, la Guardia Nacional, qué se supone que debe hacer, qué debió haber sido y qué es realmente. Pues se creó como para desmilitarizar al país porque pues el ejército no podía estar en las calles y bla, 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 y pues terminó siendo lo mismo con otro nombre y otros uniformes. Entonces, ahí no sé Debatible. No, y además que, o sea, complementando, sobre todo que toca el tema de seguridad pública, complementando un poco también estas como origen de la Guardia Nacional, hay que recordar que se dio en un contexto de mucha tensión política entre México y Estados Unidos. Acuérdense y la amenaza que incluso el presidente Trump hizo, ¿no? El de o me refuerzas la frontera o te pongo aranceles. Entonces, también hay que comprender que estas instituciones pues se generan no solamente por una cuestión de coyuntura interna de seguridad pública, sino también por presiones internacionales, ¿no? Y de hecho, la Guardia Nacional, o sea, como lo dice AMLO precisamente en la creación de esta misma, es que la Guardia Nacional va a tener que tomar un papel protagonista en la nueva política migratoria del gobierno de México.
Y es por eso que pues empieza, o sea, tiene que hacer un montón de cosas para que pues funja de contención y Claro. que pues igualmente ahí ahorita en el transcurso del debate vamos a seguir platicando respecto a eso, ¿no? Sí, claro, digo, creo que sí es muy debatible el papel de la Guardia Nacional, qué tan Ujú. legítimo es que está ahí incluso. Muchos han dicho que pues está ahí, pues más que por órdenes de Obrador, que por órdenes de Estados Unidos. O sea, al final estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Está Sí. el tema de también, no solo los migrantes que vienen de Centroamérica, sino de los que Estados Unidos expulsa de su país vía aviones a ciudades cercanas a Guatemala, y pues que ya el ejército mexicano, bueno, la Guardia Nacional, se encarga de sacar. Ahí sabes cuál es el tema. Yo creo que nadie cuestiona el si la Guardia Nacional debe o no accionar. El problema es cómo acciona. Que no es un tema de la Guardia Nacional exclusivamente, realmente es ese término que a mí me encanta usar de tradición histórica. Históricamente en México hemos tratado pésimamente al migrante. No importa, no importa el gobierno, no importa el cuerpo armado que lo haga o el cuerpo de seguridad que lo haga, siempre los hemos tratado pues como si no tuvieran derechos humanos, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema realmente. Ahorita se volvió muy escandaloso el tema de los trancazos que hubo en la frontera sur con la Guardia Nacional, pues porque es AMLO, ¿no? Pero vamos a ser honestos, realmente ha ocurrido siempre, no está, no está ocurriendo nada que no hayamos... No es novedad. Exactamente, o sea, no es nada nuevo. No, no, no. Que sea orden de Palacio Nacional, no creo. O sea, el tema es... El tema es realmente eso, o sea, jamás, no creo que haya realmente una intención auténtica de maltrato al migrante, ni de este, ni de cualquier otro gobierno. El tema realmente es que ya el hecho de controlar la migración, no hemos descubierto el cómo, ni hemos descubierto cómo controlar los cuerpos de seguridad que se encargan de eso. Jamás lo hemos sabido cómo, ni sabemos cómo se hace. Sí, no, antes de Adriana, pues el cómo, pues creo que es muy factor, y sí, es algo que se ha hecho desde siempre, pero el problema también es ahora el discurso que usa Obrador, ¿no? No, se detiene a los migrantes para protegerlos, o es por su bien, casi, casi, y ya no se hace lo que se hace antes, y pues vemos que es igual o peor, o sea. Entonces, Adri. Yo difiero, bueno, algo que también retomo de Raúl es precisamente no hemos descubierto el cómo, ni aquí en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia. No sabemos cómo debemos de actuar. Desde años tenemos esa misma incógnita que sí, vamos a tratar de actuar con derechos humanos, conforme a la ley, pero a veces son personas que a veces en ese territorio es complicadísimo de poder actuar, en donde los ánimos son bastante calurosos, por decirlo así, y es bastante complejo apegarse a un programa, a un plan, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no coincido del todo, Iker, porque en otros asuntos, por ejemplo, se le ha criticado tanto al Ejército Nacional desde el 2006 y nunca se siguió ninguna recomendación. Y por ejemplo, el año pasado, sí, CNDH emitió una recomendación de la Guardia Nacional respecto a esto mismo con la caravana migrante, y se van a emitir otras más. Y precisamente la Secretaría de Seguridad Pública, que es de, entre comillas, encargada de la Guardia Nacional, ha respondido y está en vías de cumplimiento de estas recomendaciones en materia de derechos humanos. No es que se esté diciendo, se está intentando hacer lo posible dentro de este esquema de trabajo, se está haciendo lo que, pues, poco a poco se puede. O sea, no es como de la noche a la mañana vamos a decir, ya todo es perfecto, ya todos sabemos tratar a los migrantes, ya los cuerpos de la Guardia Nacional ya están totalmente capacitados en materia de derechos humanos. No, pues se les tiene que actualizar, se les tiene que educar, y eso es lo que se ha hecho durante este transcurso de tiempo. Yo quisiera ahondar un poquito, primero que nada, lo primerito que dijo Adriana, que fue, estas personas son irregulares. Y ahondar Migración muchísimo irregular. en esta parte, o sea, estas personas migran de forma irregular. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas no son ilegales. Las personas no pueden ser ilegales. Decir que las personas son ilegales atenta contra su dignidad humana. Y eso es algo que nos tiene que quedar súper claro. Las personas no son ilegales, entran a los países de forma irregular, pero no son ilegales. Eso es muy importante. No.
O sea, no te estoy contradiciendo, o sea, solamente es Sí, ahondar un sí, poco no, en lo No. que no, y es dices. que yo dije migración irregular, no Ujú. dije que ellos fueran irregulares. No, pero Ahora- sí es Sí, sí. importante aclarar ese clase de vocabulario como para que cambia la Sí, que percepción usaste que bien el término. tenemos. Cambia mucho la percepción que tenemos, porque si Claro. calificas a una persona de inmigrante ilegal, en automático lo que se viene a la mente de las personas es el Descalificar. crimen, delitos, bla, bla, bla. Si ya lo manejas de una manera irregular, Exacto. ya la Una percepción es muy persona que entra distinta. de forma irregular es completamente distinto y creo que la forma en la que hablamos cambia las realidades Claro, sociales. totalmente. Ahora también hay Incluso que tener ya en el término cuenta, jurídico es ese, es un migrante irregular, ya no se Migración usa el irregular, migrante ilegal. migración irregular. Bueno, Y ahora, ahondando un poco más en lo que estaba hablando Raúl, esto de la tradición histórica de que hemos tratado mal a los migrantes, me viene a la mente un caso que sonó mucho hace algunos años, en 2015 más o menos, que fue el caso de unos indígenas mexicanos, tzetzales creo que eran, de Chiapas, que les dijeron que eran guatemaltecos y se los llevaron a un centro de Ah, detención migratoria. Estuvieron ahí como una semana, les presentaron papeles, aún sin ser su obligación presentar papeles, les obligaron, o sea, los obligaron a presentar papeles y dijeron, no, es que tus papeles son falsos, no te creo, tú no eres mexicano. Y ya después en 2019 hubo otro caso parecido que llegó a la Corte, a la Suprema Corte, que fue un amparo en revisión, creo que fue el, déjenme checar, 275 de 2019, que básicamente lo que decía es, la ley de migración, la ley nacional de migración es anticonstitucional, sí o no, porque la forma en la que establecen cómo se pueden dar la revisión es discriminatoria en sí misma. Entonces no es necesariamente que la Guardia Nacional esté haciendo más su trabajo, que sí lo está haciendo, sino que nuestras instituciones nacionales lo están haciendo mal desde el principio, desde una visión clasista, racista, discriminatoria de lo que es la migración. sí, y mira, ahora Y que eso mencionas nos las habla de un problema instituciones, sumamente estructural y que está mal todo el sistema. sí, o sea, ahorita que mencionaste instituciones, pues bueno, estamos olvidando un poquito al INAMI, al Instituto Nacional de Inmigración, que pues bueno, junto con la Guardia Nacional son los responsables de pues todas las violaciones a derechos humanos que ocurren en la frontera sur. O sea, al final son ellos los que se supone que checan, que revisan, que admiten, no admiten, son los que aprueban realmente la salida. O sea, la Guardia Nacional es la fuerza y pues el INAMI será pues lo administrativo. Sí, hay como una corresponsabilidad, sobre todo tomando en Claro, cuenta las situaciones que hubo en los 90 y principios de los 2000 que se dijo, ok, el INAMI es un organismo civil, va a acompañar las acciones militares o de seguridad que se realicen de la frontera sur, porque como son civiles, va a darle como cierta coherencia, cierto respeto a las reglas, y tenemos hace un mes un representante del INAMI soltando las patadas del bienestar en la cabeza de las personas migrantes. sí. Y no fue un militar, o sea, los videos no te muestran al militar, te muestran bueno, el Guardia Nacional que no es militar, perdón, mando civil. Manos. Al representante del INAMI con Potato, su potato. camisita blanca que dice ahí en INAMI y su banderita de México De Sí, hecho, son, en el brazo, o de sea, hecho, hay videos de ambos. Hay videos de Guardia Nacional dando tolete de bienestar y hay videos de instituciones de migración de dando las hecho, patadas del bienestar. Entonces, sí. justo, ¿y sabes qué respalda esto también? No sé si sepan que existe el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, que hace una lista de los principales organismos de la administración pública que tienen más denuncias de casos de violación de derechos humanos. De hecho, la Guardia Nacional se encuentra en el sexto lugar por detrás de instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, el órgano de readaptación social, ¿no? Entonces, esto también dice algo muy importante de la sistematización en toda la administración pública de violación a derechos humanos que hay dentro del país. Asimismo, y solamente igual, para complementar un poco, yo creo que habría que ver que mucha de este flujo, el 91% de las personas que son puestas con la autoridad migratoria vienen de Centroamérica. Y de hecho, las personas que vienen de Haití son 77 veces más los casos por toda la crisis que hay en Haití. Entonces, realmente no son migrantes económicos, son migrantes que huyen de la delincuencia, que huyen de los desastres naturales y sobre todo de la violencia política. Entonces, hay que ver que este flujo es mucho más complejo de lo que nos lo quieren pintar a veces, ¿no? sí, Y sabes, a veces también creo que, y estoy de acuerdo con ustedes, estamos fallando, el gobierno federal está fallando en esta procuración de seguridad para ambas partes.
Entonces, aquí es donde se debe de reevaluar qué estamos haciendo, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal la Guardia Nacional, porque si bien se puede ser parte del gobierno, pero también se necesita ser crítico de este mismo, ¿no? Entonces, y no vamos a pintar que todo es bonito, no todo está perfecto. Entonces, acá lo que, y de hecho se ha procedido en este caso de este personal del Instituto Nacional de Migración, es que se va a denunciar a esta persona, se está buscando que haya consecuencias jurídicas, que se denuncie, inclusive responsabilidades administrativas y responsabilidad penal de este servidor público. Entonces, aquí igual no podríamos, o sea, por un elemento del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, no podemos generalizar y decir todos los elementos de la Guardia Nacional, todos los Institutos Nacionales de Migración son malos, los están actuando mal, sino pues también hay que reevaluar como esta situación y no tratar de decir generalizar. Entonces, Es que ahí difiero contigo. Finalmente, las Mm, instituciones son instituciones, no es fulanito lo hizo bien, claro, fulanito lo hizo mal, fulanito lo hizo bien. O sea, la Guardia Nacional como institución está fallando, el INAMI como institución está fallando, el gobierno de México como pues, gobierno pues está fallando en muchísimas cosas. O sea, sí habrá cosas que se puedan celebrar, pero hay otras cosas que, pues, sabes, que no podemos, a lo mejor como no podemos decir que la Guardia Nacional es un asco por este tipo que da patadas de bienestar, tampoco podemos decir que eso máximo por los güeyes que lo no, hagan no, bien. no, y no estoy diciendo que sea lo máximo, o ujú. sea, No, pero no, no no, pero podemos al hacer final, ese reduccionismo de decir es muy mala, o sea, se está actuando, se está tratando de trabajar con la Guardia Nacional, que ha sido complejo, es aparte de que estamos ante un panorama bastante complejo, presiones del norte, presiones del sur, o sea, a veces se entiende que pues no es lo más, no se está haciendo o se está procurando, mejor dicho, es que procurar ser actuar mejor de, no. no, Es que, claro, yo sé, mm, yo estoy consciente, pero no ¿sabes? podríamos decir que la Guardia Nacional es de lo peor ni nada por el estilo, sino Sa- que se está en vías de trabajo, que es un elemento de nueva creación y que está empezando a llevar a cabo sus funciones. También no podríamos Satanizar. Satanizar. satanizar a la Guardia Nacional. Saniticen Sanity, todo. saniticen todo eso. También, pero no podemos satanizar, perdón. O sea, entonces creo que en lugar Condenar. de condenarla, creo que deberíamos aquí replantear y analizar qué podría así hacerse y qué no podría hacer, o sea, limitar todo este análisis para ver qué se puede construir. ¿Sabes cuál es? Yo creo cuál es el tema real, que no entendemos realmente el fenómeno de la migración y no lo queremos entender. Jamás hemos querido entenderlo realmente, porque lo último que nos interesa realmente son los migrantes. Lo que nos interesa es hacer el trabajo sucio a Estados Unidos. Esa es la verdadera prioridad de este gobierno y de los anteriores, de todos. No nos interesa realmente, no le interesa realmente al gobierno replantear la concepción que se tiene de la migración. No es su prioridad. Y de hecho también nosotros, vamos a ser francos, nosotros como sociedad en general, tampoco nos interesa demasiado, porque nos encanta quejarnos de cómo tratan de los migrantes en Estados Unidos, pero muchas veces las voces no se hacen escuchar cuando le ocurre esto a los migrantes centroamericanos. Y esa es la realidad. Inclusive, Y muchas es que los veces, mismos migrantes, ¿no? exacto, O sea, les inclusive toca yo he duro el escuchado, paso por México que cruzar la frontera. sí, no, inclusive yo he escuchado a mucha gente de calle, de a pie, estos mismos argumentos tipo nos roban nuestro trabajo. O sea, sí lo he Sí. escuchado. Esa es la realidad. La Eh, xenofobia. exacto, yo dudo mucho realmente de que haya un verdadero enfoque de cualquier gobierno, de cualquier país, en realmente replantearse qué onda con la migración. Sí, yo Francamente. creo que, como tú dices, no hemos querido entender de la migración, pero solo cuando nos conviene. La entendemos cuando es el mexicano el que está siendo oprimido en Estados Unidos, cuando son mexicanos los que están en jaulas en Estados Unidos, los que pues les disparan, los maltratan a los agentes aduanales de Estados Unidos. Ahí sí es muy, no, los pinches gringos, que no sé qué. Eh, Pero pues volteas a tu patio trasero, bueno, patio trasero sonó muy feo, me disculpo, ahí a la frontera sur y dices como, es que ahí no, pues esos son otros, ¿no? O sea, eso no pasa. Pues cuando pasó la caravana migrante, pues los 4,000, pues
pusieron en el grito en el cielo cómo los van a dejar pasar, que no sé qué. Y digo, y al final pues fue muy complejo porque los iban a dejar pasar, pero pues también quisieron pasar a golpes, entonces pues hubo golpes. Entonces, Nos encanta escuchar frijolero, pero no entendemos la letra. Es que sí, no, mira, Y yo lo he dicho desde la administración de Trump. Trump dejó algo muy claro y siento que fue una perspectiva regional de Norteamérica. ¿De qué lado del muro quieres estar? ¿No? Y creo que México tomó una elección a la hora de instrumentar todo esto en la frontera sur, porque la frontera sur era muy porosa. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en frontera sur en Cancillería y la frontera sur era muy porosa, Iker también, sí, y no me puedes dejar mentir. nada. Entonces yo siento que se puso esta línea, ¿no? Y pues tomó la decisión el gobierno mexicano. Y entonces es algo que ni con Biden, que supuestamente ya es, ay, migrantes los amo. Ay, eh, los demócratas son peores. exacto, O exacto. sea, Trump lo Ay, dijo no hace es poco en una hipócrita. declaración. El muro se construyó y se construyó en la frontera sur, ¿no? De México. Y lo pagamos nosotros, lo estamos pagando sí, nosotros. es ese Exacto. discurso hipócrita que hemos manejado históricamente, finalmente, y es cierto, queremos ver por una parte el pobre mexicano en el norte, pero en el sur nos desentendemos. Entonces creo que también es algo que esa cultura de contra el migrante, de xenofóbica, es tan arraigada o sea, a la cultura del mexicano, que es bastante compleja, que va a ser compleja y pues de modificar, ¿no? Y sí, que porque finalmente Exacto. se lo puedes ver en estas personas del Instituto Nacional de Migración, que es precisamente a lo que les refería, de ciertas personas que no está cumpliendo con el deber como un servidor público de sus funciones de migración, en asuntos de migración. Entonces ahí te das cuenta que pues finalmente sí está fallando algo y que pues les decía, de la noche a la mañana no vamos a cambiar y menos con una institución de recién creación del de 2019, tiene dos añitos, 2 años que lleva, pues tampoco podemos decir ya exigirles, haz todo Guardia Nacional, no, porque finalmente también esto, y no estoy tratando de entender, no estoy justificando la Guardia Nacional, pero también hay que entender por qué está pasando lo que está pasando y por Claro. qué algunos elementos están siendo sujetos de responsabilidades administrativas como penales. O sea, no puedo Pero decir, la Guardia Nacional es horrible, pero pues sí hay que entender que ciertos elementos todavía están en proceso de precisamente de pues velar por la seguridad pública, que todavía no lo entendemos, que ni siquiera nosotros mismos podemos entender la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional, y por eso mezclamos la Guardia Nacional con elementos civiles y militares, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces creo que no, históricamente es una estructura que va a ser difícil de romperla, pero que puede llegar a hacerse con diversos mecanismos. yo ahí sí estoy como muy en contra de lo que dices, Adri. Estás diciéndonos que no podemos ser tan duros con una institución de reciente creación. Y yo creo que precisamente por lo mismo deberíamos ser más duros, ¿no? No te estoy hablando del ejército, no te estoy hablando de la policía misma, te estoy hablando de una institución que se creó recientemente en el paradigma de derechos humanos que tenemos hoy en día. O sea, ya nuestra constitución dice derechos humanos. Y con el paradigma de derechos humanos y con los conocimientos que tenemos de derechos humanos, aún así decidieron cagarla. Decidieron hacer una cosa amorfa, medio civil, medio militar, medio policial, medio bueno, 100% opresora, que no funciona y que no me ¿Que no puede decir entendemos? que no ellos entendemos tampoco y se que entienden. además y que no podemos decir es que actuaron ciertos elementos y van a ser administrativa y penalmente responsables. No actúan solos, si hay una estructura que les ordena cómo actuar. Y esa estructura, hay un discurso detrás de esa estructura. Y ese discurso se traduce en leyes, como ya les dije. O sea, la Ley Nacional de Migración era discriminatoria, les decía cómo que estaban autorizados para detener a las personas solo porque se veían migrantes. Entonces, si hay un discurso, si es que esté mal, y creo que después de esta situación que pasó en 2015 y después de 2019, a pesar de eso seguimos tomando malas decisiones, si sabiendo que las cosas pueden salir mal y sabiendo lo que sabemos, decidimos como México cagarla,
creo que deberíamos ser más duros con la institución misma. Uf, mira, yo estoy de acuerdo con las dos posturas, pero, o sea, sí es un gran error que ha tenido el gobierno, pero también hay que entender que las instituciones mexicanas están en una profunda estructura de violación sistemática a los derechos humanos. Desde Peña Nieto, desde los casos de tortura, desde Ayotzinapa, de todo. Y recordemos que la Guardia Nacional, muchos de sus elementos se trasladaron del Ejército y la Marina a la Guardia Nacional. Entonces, Inclusive la Policía Federal, que también la Policía Federal Sí. claro, hizo sus No estoy entonces de acuerdo, no estoy de es acuerdo. una estructura de violación a los derechos humanos que está tan permeada en la sociedad política e institucional de México que obviamente pues no se va a acabar de la noche a la mañana. Y en eso entiendo a Adriana. Es Pero sistémico y O sea, sistemático, además. claro, claro, totalmente. De hecho, acuérdate del relator que dijo que estaba sistematizada la tortura y lo mandaron a volar. O sea, entonces, no, tampoco también entiendo que no de la noche para la mañana se va a hacer eso en un país donde la ley es muy bonita, pero la práctica no concuerda con la norma. exacto, yo lo hago más que nada en términos pragmáticos y sí, y Alfie tienes toda la razón, que si vamos a analizarlo de fondo, efectivamente estamos fallando desde un fondo, desde el fondo estamos mal, ¿no? Sí, o sea, creo Pero que pragmáticamente veamos que, inclusive, veamos qué onda con la Guardia Nacional. Acá yo lo que quisiera rescatar y que sí, efectivamente ha habido violaciones de derechos humanos que la CNDH ha emitido, pero la misma Secretaría de Seguridad Pública las ha aceptado y está en vías de cumplimiento. O sea, tampoco podemos satanizar y decir todo está mal. O sea, es que también es esa situación que me gustaría que encontráramos un punto medio en donde, claro, se está intentando, o sea, yo sé que deberíamos ser más fuertes y más duros con la Guardia Nacional, pero justamente se están tomando, antes en otros tiempos era como, ah, sí, vemos, Ejército Nacional, vemos, ahorita te veo tu recomendación y la recomendación te la mandaban por quién sabe dónde. Y ahorita, por ejemplo, estamos viendo ese cambio de paradigma de, ok, la estoy cagando, pero pues voy a intentar no cagarla, o sea, voy a hacer, emitir estas, por la CNDH, pues tienes que, Guardia Nacional, bueno, Secretaría de Seguridad Pública, tienes que emitir cursos, tienes que capacitar a la gente, a tus elementos, tampoco es como que se esté haciendo cero. sí, o sea, yo creo que ya para cerrar nos quedamos con esas dos, creo que queda a modo de cierre y debate. Finalmente son dos posturas que creo que están bien, o sea, al final yo me voy más con al fin el aspecto de que hay que exigir a esta cosa, o sea, que admita las recomendaciones de CNDH apenas el comienzo de colmo sería que nos admitiera, tiene razón, ya fue un avance, pero pues el chiste es saber qué hacen con ellas, porque también las recomendaciones de la CNDH se las pueden pasar por el arco de triunfo y pues no pasa nada. Otra cosa ahí será otro tema, pues la CNDH y sus recomendaciones y la carabina de Ambrosio. O sea, realmente, pues no, ¿qué tanto se logra con sus benditas recomendaciones? Pues la verdad todo se sigue viendo igual. Es un organismo relativamente nuevo, se tiene que exigir como a cualquiera. Creo que ya tener de piedad, pues no cabe, y menos en una institución con Pero que no importancia se que va a ver tiene. de Nada un día más para paréntesis, otro. o sea, también la misma Guardia Nacional tiene su órgano interno de control, tiene su órgano disciplinario y se están tomando medidas al respecto, se están sancionando a esos miembros que están teniendo ciertas responsabilidades administrativas y disciplinarias. Entonces, también Digo, quisiera, o es sea, no que solamente limitarnos a CNDH, pero también se están haciendo las sanciones respectivas, se están quitando a las personas que han cometido violaciones de derechos humanos, que no es la panacea, no se va a resolver todo, pero tampoco podemos decir que nada más CNDH, sino también la Guardia Nacional está tratando de hacer eso. Pero el punitivismo es reactivo. pues habría que ver, Perdón. o sea, realmente que se sancione o no, pues bueno, ese comienzo para mí es lo mínimo que se tenía que hacer y pues Está hasta que se complejo, está refleje a nivel institucional, pues habremos visto si valdrá la pena o no. Y pues bueno, ya para pasar al siguiente tema, creo que estuvo bastante bien. Pues vamos a hablar de uno de nuestros partidos favoritos, viejitos, que tanto nos ha dado, El que PRI. tampoco le hemos No. dado. Lo Partidos otro. mismo, América con otro Chivas. nombre, el PAN, ¿no? El PAN. El PAN. Todos amamos al PAN, no lo podemos dejar. Me Con encanta. cafecito. A mí me gustan las donitas. Que Y por luego está cierto, Partido de Acciones. si quieren ver por qué no salimos del PAN, vayan a Instagram. Ya lo vas a subir, ahora sí. Ya se va a subir. Cuando se suba ya va a estar arriba en Instagram.
Así que van a ver por qué se salieron a tiempo antes de que se unieran al Fox. Y si quieren ver lo que platicamos del estratégico matrimonio entre la tía mocha mexicana del PAN y el tío mocho español de Vox, pues vayan directamente a YouTube. Ahí lo vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana. Ahí en YouTube lo van a poder estar checando. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que les avise. No lo van a encontrar en ninguna otra plataforma, ni en Spotify, ni en Instagram, solamente en YouTube, para que vayan y le den suscribirse y a la campanita para que les avisemos. Otro pendejo podcast.